Buenos días, ¿cómo están? Esto es Criterio Fiscal Digital, el episodio 33. Los temas que tenemos programados para el día de hoy son las sociedades por acciones simplificadas y su tratamiento fiscal, salida de régimen de flujo de efectivo, tipologías en materia de lavado de dinero y en este caso vamos a hablar del próximo evento de obligaciones y multas relacionadas con la NOM 35 que está programado para el 3 de noviembre del 2020. Como ya saben, esto es Criterio Fiscal Digital y es un programa que denominamos así ya que nos fusionamos para hacer ese trabajo con el contador Jorge Ajax, quien comparte nuestra visión, que es ayudar a las empresas a implementar herramientas digitales para facilitar cómo administrar su negocio y cómo cumplir con obligaciones fiscales. Mi nombre es Roberto Valdés y pues aquí les presento el contador Jorge Ajax. ¿Cómo estás, contador? Mediodías, ya es pasando las 12 y pues aquí un poco atorados con el tiempo, pero ya estamos listos para poder compartir con todas las personas que nos hacen el favor de escuchar y de ver pues temas diversos en materia fiscal y otros temas afines. Pues creo que hay bastante información que compartir para, pues como siempre lo hemos establecido, tener pues una información estándar, que tengamos acceso a opiniones. Nadie dice que tiene o nadie debe decir que tiene la verdad absoluta, sino que pues todo esto se nutre de informaciones y opiniones, y bueno, en base a eso cada quien se forma su propio criterio, ¿no? Entonces, precisamente esto se llama criterio fiscal, que al final de cuentas todo esto, toda esta información se enfoca en eso. Así es, contador. Pues bueno, obviamente de los temas que tenemos, la semana pasada no tuvimos ahí oportunidad de hacer el evento, ya que también tuviste tú ahí una participación con en Canaco, un evento que se hizo por ahí de forma virtual también. Entonces, igual esta semana pues retomamos criterio fiscal con algunos temas anteriores y obviamente los vigentes de esta semana que surgieron a cuenta. ¿No te parece que empecemos con el tema de las sociedades por acciones simplificadas y su tratamiento fiscal? Claro que sí, don Robert. Bueno, como bien comentabas, todo esto se basa en la columna del Diario de Coahuila, que todos los lunes sale en publicación impresa y en publicación electrónica. Ustedes pueden accesar a la página del Diario de Coahuila y lo vamos a localizar. Precisamente este tema, por ahí salió, si mal recuerdo, hace 2 semanas. Y pues bueno, la idea también es de que además de que lo puedan visualizar ahí en la página del Diario de Coahuila, pues poderlo comentar, ahora sí que directamente de viva voz. Esto de las sociedades por acciones simplificadas o SAS, pues es un tema relativamente nuevo. Esto nace por ahí desde septiembre de 2016, una publicación en Diario Oficial de la Federación, que entró en vigor el 15 de septiembre del mismo año, al siguiente día, y surgió como una modificación a la Ley General de Sociedades Mercantiles, en donde, pues, de acuerdo a la dinámica de los negocios en México, pues se hizo necesario crear esta figura en donde prácticamente es un tipo de sociedad mercantil y que de alguna manera, una circunstancia sencilla y pues también económica, es decir, porque que no tenga algún costo, se pudiera abrir una empresa y no tener detrás toda la burocracia que se requiere para crear una empresa. De tal manera que a través de la página de la Secretaría de Economía se hace la constitución, se inscribe en el SAT y pues prácticamente ya sale lista para realizar cualquier tipo de operación o de giro económico. Entonces, por eso surge este tipo de sociedad. Además de que hasta hoy es el único tipo de sociedad que le llaman unipersonal, que puede ser, o sea, puede haber varios socios, pero puede ser solamente constituida con un solo socio. Ninguna otra sociedad de las que conocemos se puede constituir con un solo socio. Esta sería la única que se puede crear con un solo socio.
al ser una sociedad, una persona moral, tiene personalidad jurídica propia y pues tiene la facilidad, vuelvo a insistir, de poderse constituir de manera simplificada o rápida, ¿no? Bueno, uno de los requisitos sociales que se necesita es de que sus ingresos no deben de exceder de 5 millones de pesos anuales. Es el límite. Si hay una empresa que tenga o una SAS que supere estos ingresos, pues ya no tendrá que dejar de ser una sociedad por acciones simplificada. Tendrá que ser constituida con o transformada en otro tipo de sociedad. Pero bueno, ese es el antecedente societario, por llamarlo de alguna manera, de estas sociedades por acciones simplificadas que nacieron por ahí en el 2016. Al principio sí hubo pues cierto descontrol, por llamarlo de alguna manera, porque pues sí, no era tan rápido como se quisiera. Y desde entonces hasta ahora pues se han de alguna manera agilizado los trámites de tal manera que ya a estas fechas es pues más sencillo. De hecho, por ejemplo, bajo el problema que tenemos con el SAT de la falta de citas para hacer movimientos o trámites, por ejemplo, si se quiere hacer un trámite de una alta en el SAT, pues sabemos lo tardado que es conseguir una cita y pues tener la información para hacer el trámite. Con la SAS no pasa eso porque a través de la página de la Secretaría de Economía, a la vez que se constituye la SAS, de manera paralela, se obtiene el registro federal de contribuyentes, cumpliendo con ciertos requisitos, obviamente. Entonces ya sale con su cédula, entonces ya no requerimos de la cita ante el SAT. Entonces, una manera de constituir una empresa ante la falta pues de citas del SAT, si hay cierta urgencia, pues aquí puede ser una manera de poder obtener obviamente constituir la empresa y obtener su cédula fiscal. Entonces, una vez que esto ya ha sucedido, entramos a la parte fiscal, en donde, bueno, a partir del 2017 se introdujo en el rubro de estímulos fiscales de la Ley de Impuesto a la Renta, pues un régimen alternativo y opcional que no necesariamente es de la SAS, pero es para cualquier persona moral cuyos ingresos no excedan de 5 millones de pesos. Es decir, casualmente el límite para estar en la SAS coincide con el límite que está establecido en los estímulos fiscales para el 2017 en adelante, la posibilidad de que estén bajo este régimen alternativo con 5 millones de pesos. ¿Cuáles son los elementos principales que contiene esta parte de los estímulos fiscales para las empresas que se les denomina bajo el flujo de efectivo, que calculan su impuesto bajo el flujo de efectivo? Bueno, serían básicamente los siguientes. Bueno, primero, el límite de los 5 millones de pesos, que ya lo hemos mencionado. Los ingresos que acumulan para efectos del impuesto sobre la renta es en base a flujo efectivo. Sabemos que las personas morales, salvo aquellas que se dedican al sector agropecuario o al sector autotransporte, pues calculan su impuesto en base a un coeficiente de utilidad y en base a devengado. Fuera de estos dos elementos, de agropecuarios y autotransporte, pues también incluimos aquellas empresas que están bajo este régimen de flujo efectivo, así se le llama, y entonces van a acumular sus ingresos precisamente conforme se vayan cobrando los ingresos. Es decir, si emiten una factura y esa factura no se la pagan, pues no van a acumular ese ingreso. Entonces tienen un régimen muy similar a lo que tienen las personas físicas, porque también el impuesto en pagos provisionales se calcula ingresos menos deducciones, no hay un coeficiente de utilidad. Por lo mismo, también las deducciones que tienen derecho, pues se van en base a lo efectivamente pagado. Entonces tenemos ingresos efectivamente cobrados y deducciones efectivamente pagadas.
Otra facilidad que tienen este tipo de sociedades es de que no calculan el ajuste por inflación. Aquellas empresas que sabemos, bueno, fuera de este régimen y fuera del régimen agropecuario, pues deben de calcular el ajuste por inflación, sacar sus promedios de activos, promedios de pasivos, compararlos y aplicarle la tasa de inflación. En este caso, se tiene establecido que no van a calcular el ajuste por inflación. Entonces, de alguna manera tiene ciertas facilidades. Siento aquí en este punto, don Robert, que si bien es cierto, son conceptos que lo hace diferente a una empresa del régimen general, pues, pero desde mi punto de vista no son suficientes estos estímulos. Realmente el estímulo fiscal que podemos ver, si acaso, es de que se hace en base a flujo efectivo, la tasa del impuesto es la misma, no tienen, es decir, no les disminuye ninguna obligación a los que está sujeto una persona moral del régimen general. Entonces, creo que están de alguna manera cortos en, en el tema de un estímulo fiscal real que pudiera ser probablemente a lo mejor una disminución en el impuesto a la renta, probablemente pues algún estímulo en función de la nómina que puedan tener, etcétera. Sin embargo, pues bueno, es simplemente un comienzo, pero tampoco es la solución, por llamarlo de alguna manera, fiscal que pudiéramos esperar de una empresa, realmente no muy grande, pues de ingresos hasta 5 millones de pesos, y pues realmente creo que la facilidad la podemos ver en la rapidez de la apertura y pues el tenerla funcionando en el corto plazo, ¿no? Porque la parte fiscal pues realmente no es algo extraordinario que puedan tener derecho. Entonces, pues sí, este tema creo que pudiera ser estudiado para tener algunos estímulos adicionales, más en estos tiempos pues difíciles desde el punto de vista económico y de los negocios. Sabemos pues la caída en la economía en general en el mundo y en México, obviamente, y pues creo que este tipo de estímulos a este tipo de sociedades sería muy benéfico. Pero bueno, creo que la intención del gobierno federal no va por ahí. ¿Cómo lo ves, don Robert? Pues bien, encontrar nada más ahí las dudas que puedan surgir y creo que alguna vez lo platicamos de recién que salieron esas. Una de ellas era el tema de si realmente valía la pena o no que se utilizara. Es un hecho que algunas personas físicas, para darle cierta como que confianza al negocio, tal vez digan, ok, me conviene ese tipo de sociedad porque a lo mejor no tengo ningún beneficio como tal, bueno, tan bueno, tan tangible como, entre comillas, como ser un RIF, pero al final del día sí tengo cierta presencia ante mis clientes, que son empresas que quieren ver a una empresa y no a una persona física, por ejemplo, haciendo sus facturas. ¿Sí me explico, Conta? Sí, es correcto, sí, de alguna manera también puede servir para darle una imagen o simplemente por un requisito. Sabemos que algunas empresas pues grandes pues tienen como política no tener proveedores que sean personas físicas, sino que prácticamente los obligan a que sean personas morales. Entonces, pues una manera de poder cumplir con ese requisito es precisamente a través de una ASS que básicamente pues, tiene un nombre, tiene una personalidad jurídica propia y prácticamente es una empresa, ¿verdad? La facilidad es una apertura relativamente rápida para empezar a operar. La parte fiscal, bien comentas, pues no es nada del otro mundo, las facilidades que se tienen, inclusive a veces hasta un poquito difícil de operar fiscalmente porque los sistemas institucionales del SAT no son muy amigables, vamos a llamarle de esa manera, y pues realmente sí se batalla un poco para estar cumpliendo en tiempo y forma con las obligaciones fiscales a través de una SAS. Pero bueno, finalmente es importante que conozcamos que existe esta posibilidad. Hay toda una normatividad al respecto en la Secretaría de Economía. Ustedes pueden accesar a la página de Secretaría de Economía
por ahí van a ver algún submenú relativo a las SAS, y pues bueno, sería cuestión de tomarlo como una opción, ¿no? Las SAS, es correcto, contador. Pues bueno, obviamente ya es a criterio también de cada persona en base a la actividad que vaya a desarrollar en su empresa y pues obviamente ver qué es lo más válido. También obviamente le recordamos que en caso de requerir mayor asesoramiento o algo, pues aquí el contador es experto en esos temas. Y bueno, si gustas aprovechar para compartir tus datos, por favor. Claro que sí. Bueno, nos pueden encontrar a un correo electrónico jayax@saltillosasares.com.mx. Me pueden mandar algún WhatsApp al 844-419-2382. Estamos también en el Facebook como Jorge Ajax, en el Twitter como @taxman-saltillo, y por ahí estamos subiendo este tipo de información al Spotify en un apartado que se llama Criterio Fiscal Digital. Toda esta información, en caso que no pudieron habernos acompañado, pues vamos a estar disponibles a través de un podcast. Es correcto, contador. Y aprovechando que estamos en esa ventana, tocamos el siguiente tema, es salida del régimen de flujo de efectivo. Si gustas, iniciamos, bueno, Claro, continuamos con este. claro, que precisamente tiene relación con el tema anterior, porque les comentaba que el régimen se llama flujo efectivo, pero ¿qué sucedería cuando una empresa, una SAS, por ejemplo, pues está tributando dentro del régimen de flujo efectivo y supera los 5 millones de pesos de ingresos que están marcados tanto en la Ley General de Sociedades Mercantiles como en la Ley Fiscal, en la Ley de Impuesto a la Renta? Entonces la cuestión sería, bueno, ¿qué va a suceder? ¿Qué es lo que tengo que hacer? La misma disposición establecida en la Ley de Impuesto a la Renta, específicamente en el artículo 196 de la Ley de Impuesto a la Renta, señala que desde el inicio del ejercicio hasta el mes de que se trate, se excedan la cantidad de 5 millones de pesos, tendrá que dejar el régimen a partir del ejercicio siguiente. De tal manera que si yo me di de alta, no sé, en el mes de julio, o bien, a lo mejor tengo varios años tributando, como el régimen de flujo efectivo, pero desde el inicio del ejercicio, o sea, desde enero a la fecha que corresponda, vamos a pensar octubre, supero los 5 millones de pesos. ¿Qué es lo que sucede? Me obligan a salirme del régimen, pero a partir del ejercicio siguiente. El ejercicio en curso tengo que terminarlo bajo el régimen de flujo de efectivo, y sería hasta el ejercicio siguiente en donde tendría que cambiar al régimen general. Entonces, esto con fundamento, voy a repetir, en el artículo 196. Asimismo, en el artículo 201 se establecen las obligaciones que tendría que cumplir para estos efectos. Un tema interesante aquí es la cuestión de los pagos provisionales. Como yo lo comentaba hace ratito, los pagos provisionales se hacen en base a ingresos menos deducciones, pero al pasar al régimen general, pues ya no se pueden hacer los pagos bajo esa mecánica. Tenemos que utilizar un coeficiente de utilidad. El tema es de que la misma disposición fiscal establece que los pagos provisionales tendrían que hacer con un coeficiente de utilidad, y que ese coeficiente de utilidad va a estar en función del giro de la persona, de esta empresa que acaba de salir del régimen y que está conforme al artículo 58 del Código Fiscal de la Federación. Ahí en el artículo 58 hay diferentes coeficientes dependiendo del giro del negocio. Puede ser industrial, puede ser comercial, etcétera. Y cada giro tiene un porcentaje. Ese porcentaje es el que vamos a utilizar durante este primer ejercicio siguiente, por decirlo así, al cual salí del régimen de flujo efectivo y entré al régimen general. Este artículo 58 prevé más o menos tasas desde un 6% hasta un 50%. Hay que ver cuál es el giro en el cual estoy catalogado. Si acaso no observo que dentro de las clasificaciones no están de manera clara y precisa en mi giro, me dice la disposición que como sea, si no encuentro el porcentaje de acuerdo al giro, no encuentro el giro,
pues voy a aplicar el coeficiente del 20%. Entonces, primero tengo que irme a ver cuál es el porcentaje de acuerdo al giro. Si no está ubicado, no lo puedo ubicar, sería el 20%. Además de eso, don Robert, me obligan a presentar un aviso de actualización al RFC, mismo que deberá ser presentado a más tardar el 31 de enero del año siguiente. Entonces, si ahorita el mes de octubre empecé el año o este 2020 y superé, estoy bajo el régimen de flujo efectivo, supero los 5 millones de pesos ahorita octubre, pues ya sé que a partir de enero me tengo que cambiar al régimen general, tengo que presentar un aviso de actualización al Registro Federal de Contribuyentes y mis pagos provisionales serían de impuesto a la renta, tendrían que estar en función del giro que desarrollo. Esto conforme al artículo 58 del Código Fiscal de la Federación. Entonces, este tema, pues sí, es relativo a precisamente las SAS que por alguna razón superaron los ingresos, el tope o el umbral de 5 millones de pesos y pues nos queda claro que a partir del ejercicio siguiente tendré que cambiar al régimen general. Entonces, esto para conocimiento y que tengan prácticamente en el radar esta posibilidad de que pues, superen los 5 millones de pesos que tienen ahí de límite. ¿Cómo lo ves, don Robert? Bien, contador, de hecho, nada más algo que Se perdió un poquito, don Robert. Sí, ahí como que se me inhibe un poquito, contador. Ah, se perdió un poquito, sí. ¿Qué Sí, te decía que muchos contribuyentes, bueno, la vez pasada lo aclaramos o lo comentaste, muchos contribuyentes en ocasiones piensan que de forma automática Hacienda, cuando brincas de ingresos, te cambia, en este caso, de régimen del que estás originalmente al nuevo, al que te corresponde, en este caso, en base a tus ingresos. Pero también aclaramos que no es así, ¿no? Que al final de cuentas tú tienes que hacer tu detección y tu aviso, en este caso, a la autoridad para que se haga la modificación. Sí, incluso es correcta tu apreciación, incluso también es cierto que aunque no presente el aviso, el hecho de no presentar el aviso no quiere decir que me tenga que quedar en el régimen. Es decir, también si omito presentar el aviso, alguien puede decir, no, pues no presenta el aviso, al cabo, pues nadie sabe, nadie supo, y le sigo bajo el régimen de flujo efectivo, pero sabemos que en una revisión la autoridad me puede, pues, establecer que el procedimiento no fue el correcto, independientemente de la presentación del aviso, que es una cuestión de forma, la cuestión de fondo sería que no estuve tributando bajo el régimen adecuado y pues pudiera haber ciertas diferencias respecto al régimen general. Entonces, pues, efectivamente, aquí la situación es de que estemos atentos a la presentación de los avisos, no sin esperar inclusive a que la autoridad me lo pueda detectar. Hay cierto tipo de avisos que a lo mejor tiene la manera de darse cuenta de algún cambio de régimen o alguna obligación, pero realmente yo creo que es parte de nuestro checklist de información que tenemos que estar manejando para, pues, precisamente establecer el régimen correcto o presentar alguna obligación, etcétera, ¿no? Es correcto, contador. Siempre hay que estar al día en ese tipo de temas. Muy bien, contador. Bueno, el siguiente punto que vamos a ver es el tema de las tipologías en materia de lavado de dinero, que es un tema que publicaste creo que esta semana en el... Esta semana, precisamente. Sí, pues mira, Robert, aquí, bueno, como parte de los temas que nos encargan a los contadores, así que ya no preguntaron si era el camino correcto, pero pues creo que de manera un poco natural a los contadores nos asignaron también el cumplimiento de obligaciones en materia de lavado de dinero. Quiero comentar que, pues digo, de alguna manera el contador pues está al tanto y o debe estar al tanto de la información de todas las obligaciones que pueda estar afectas las empresas, pero sí es importante conocer, don Robert, que el tema del lavado de dinero no es un tema fiscal, es un tema, vamos a llamarle administrativo. De alguna manera se relaciona o lo relacionan con temas fiscales,
pero no es tal, no es tal. Inclusive pues hay multas, etcétera, y obligaciones que cumplir, avisos y demás, pero pues bueno, no, la misma ley, que tiene un nombre muy largo, que ni siquiera me acuerdo cómo se llama, que es Ley Federal para temas aquí de cuestiones que conocemos comúnmente como lavado de dinero, o están tipificadas, pues normalmente, de manera natural, al contador se le establece esta obligación, pero sí es importante conocer que no es un tema meramente fiscal. Entonces, en ese sentido, pues precisamente hay que conocer, estudiar al respecto, buscar información, estar al tanto de la actualización en esta materia. Y por ahí, dentro de la normatividad, dentro de pues de la información disponible, hay algunas boletines, hay documentos emitidos por la Unidad de Inteligencia Financiera, la UIF, que sobre todo en estos tiempos, en estos 2 primeros años de este régimen del presidente de la República, se ha tomado pues mucha importancia esta unidad de inteligencia financiera, que tiene elementos tanto fiscales de parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como pues prácticamente de la Fiscalía General de la República, que tiene funciones pues mixtas, vamos a llamarle de esa manera. Entonces, dentro de esta información y documentos, pues pude accesar y ver, hacer un resumen de algunas prácticas que la autoridad, en este caso la UIF, pues toma en cuenta para determinar y detectar una posibilidad de que haya una operación de lavado de dinero. Y de alguna manera la resumí en 4 partes, por llamarla de alguna manera. Una primera, que es una estructura corporativa que simula operaciones para lavar dinero. En este caso hay posibilidad de que hay una cadena de empresas, como cuando se hacen este tipo de esquemas, hay empresas que llaman fachadas, son las que dan la cara, pero atrás de ellas pues hay N número de empresas y empiezan a hacer movimientos, y más si hay empresas en el extranjero y otras empresas nacionales, pues pudiera tipificarse, pues se llama, es una tipología de una posible lavado de dinero, cuando hay operaciones de este tipo en donde pues hay operaciones o transferencias internacionales, donde pues intervienen empresas que no realizan operaciones de comercio exterior, es decir, no hay una exportación, no hay una presentación en las aduanas, un pedimento de importación o de exportación, y sin embargo hay movimiento de dinero. Entonces puede haber una sospecha. Oye, espérame, si no estás produciendo, no estás exportando, no hay un pedimento de importación o de exportación, oye, ¿por qué hay tanto dinero moviéndose entre las empresas ubicadas en diferentes países? Entonces, esa parte puede dar lugar a que la autoridad empiece a sospechar y que pueda empezar a investigar un poquito más. Otra posibilidad son los sindicatos. Sabemos que los sindicatos pues es un ente no fiscalizable, tiene pocas obligaciones fiscales que cumplir y realmente pues tienen así que rienda suelta. Entonces, pues ya la autoridad se dio cuenta de que hay movimientos extraños donde pues llega el flujo a los sindicatos, obviamente proveniente de las empresas a las cuales en teoría pues están asignados esos sindicatos, y luego de esos sindicatos, dada la falta de fiscalización de los recursos, pues pueden dar o ir a dar esos recursos a otras empresas, a personas ligadas al sindicato, etcétera, y pues eso ya puede dar lugar a una sospecha de lavado de dinero. Creo que esta parte sí es muy, muy importante tomar nota, que ya la unidad de inteligencia financiera tiene por ahí detectados algunos movimientos. Esto lo comento porque ya es público, pueden checar por ahí algunos medios de información donde ya la autoridad ha estado siguiendo
de manera precisa algunos sindicatos, precisamente ubicando estos movimientos que no son comunes. También puede ser el desarrollo de bienes raíces con dinero ilícito. Una de las formas pues más usuales de lavar el dinero es que se invierta en bienes inmuebles, que sería o en la construcción, productos que se llaman proyectos inmobiliarios. Pero aquí lo que llama la atención es de que hay empresas inmobiliarias recién creadas y que de la noche a la mañana se incrementa su patrimonio en la cuestión inmobiliaria. Es decir, es una empresa nueva y de repente empieza con un capital de 50,000 pesos y al mes tiene ya inversiones en inmuebles, y eso es algo que pues la autoridad persigue y ve que no es que una empresa inmobiliaria de la noche a la mañana se haga de un patrimonio muy grande, porque obviamente una empresa ahora sí que normal en el ramo inmobiliario tiene que seguir pues una curva de incremento, de aprendizaje, etcétera, de madurez, y no que de repente pues se cree la empresa y ya tenga una inversión muy fuerte en bienes raíces. Entonces sería otro signo que la autoridad puede estar siguiendo. Y también una cuarta tipología puede ser compañía con operaciones internacionales y utiliza una actividad lícita para lavar el dinero, donde pues hay triangulación entre empresas ubicadas en alguna ciudad fronteriza, donde pues intervienen algunas empresas que tienen, están en la lista de personas bloqueadas, y que finalmente si le investigan el domicilio, pues no pasa de ser una casa, o también utilizan lo que son los domicilios virtuales, oficinas virtuales, y que donde hay mucho movimiento de transferencias. Sin embargo, a la hora de verificar su espacio físico, pues es una simple casa habitación, o también es una de estas oficinas virtuales. Entonces, bajo esas circunstancias, y esas empresas que hacen movimientos, pues tienen socios a veces comunes, y eso hace que pudiera tener algún punto que le llame la atención y hay una sospecha. Entonces, pues estos temas son interesantes, don Robert, en materia de lavado de dinero, porque aún y cuando, vuelvo a repetir, no es un tema fiscal, pero sí como contadores, como administradores, pues debemos estar al tanto de estas circunstancias, poderlas informar a quien corresponda y de alguna manera estarse actualizando en esta materia, porque pues obviamente si mi empresa realiza una actividad vulnerable, ¿cuáles son aquellas actividades vulnerables? Están marcadas en la ley antilavado, pero así que las más comunes puede ser el ramo inmobiliario, el ramo de automóviles, lo que son las operaciones a través de notarías públicas, bueno, aquí en Saltillo no hay eso, los casinos, pero bueno, por lo menos aquí en el área no existe, pero lo que son los casinos es una actividad vulnerable, el arrendamiento es una actividad vulnerable, entre otros. Entonces hay que pues tener información suficiente, don Robert, pues para informar a los administradores o a los tomadores de decisiones para que tomen en cuenta todo este esquema. ¿Cómo lo ves, don Robert? Pues bien, obviamente además el chiste es estar al día y estar atentos en cuanto a si caemos o no dentro de los vulnerables, y saber que pues obviamente somos susceptibles a revisiones o a que nos considere la autoridad como posibles candidatos a ser empresas que lavan dinero. Es un hecho que hay muchas empresas aquí en Saltillo y a lo largo del país que tienen actividades lícitas, sin embargo, por su tipo de actividad se podrían considerar así como vulnerables. No sé cómo las tipificó en este caso el SAT. Así es, y recordar que las sanciones en materia de ley antilavado son muy fuertes, son Es correcto. muy elevadas, las multas son las más fuertes que pudieran haber establecido. La falta de presentación de un aviso, la falta de darse de alta simplemente, nos puede causar muchos problemas, y pues las multas son realmente muy fuertes precisamente para evitar ese tema de lavado. Además de la prohibición del uso de efectivo, que eso, bueno, también ya está establecido en la ley antilavado,
no se pueden adquirir ciertos bienes, como son inmuebles, como son automóviles, en efectivo hasta ciertos montos, ¿no? Entonces, esa parte hay que considerarla y conocerla. Obviamente la autoridad al final del día está buscando cómo bloquear el uso de los efectivos, porque sabemos que todo lo que se bancariza es más fácil para ellos que sea auditado, ¿no? Entonces, Es por ahí van correcto. todas las modificaciones y peticiones que hace la autoridad. Bueno, Así es. no, el último punto que tenemos aquí en la lista, y ese lo agregué yo al final, es un tema relacionado Perfecto. con un evento que vamos a tener la semana que entra, contador, el Ok, martes, está cordialmente invitado si gusta. ok. Ese es un evento acerca de obligaciones y multas relacionadas con la NOM 35. La realidad es que en base a la experiencia que hemos tenido como empresa que nos dedicamos a vender software y a implementar el tema esto de la norma 35, nos hemos dado cuenta que la gente se quedó con la vaga idea que se publicó ahí en redes sociales de forma inicial cuando salió esta la norma, que pues, iba a ser algo tan simple como que la autoridad iba a poder multar al patrón porque teníamos estrés en el trabajo o cosas por el estilo. La realidad es que hemos detectado que las empresas piensan que simplemente aplicando un cuestionario ya están cumpliendo con lo que pide la norma y la realidad es que no. Entonces, en esta plática del 3 de noviembre, vamos a tratar de desmitificar todo eso que se vio, el 3 de noviembre es martes, y es decir, de lo que se piensa y que la gente sepa realmente a qué está obligado y obviamente cuáles son las consecuencias de no cumplir. El enfoque que siempre hemos tenido usted y yo, contador, pues un tema de cumplimiento de leyes. Al final de cuentas, todo lo que está ante Secretaría de Trabajo y Previsión Social también son leyes. Simplemente el enfoque que hemos tenido siempre es fiscal acerca del SAT. Y ahora estamos involucrando a temas de trabajo y previsión social, que es en este caso la instancia que está pugnando porque la norma se cumpla. Entonces, pues están invitados todos. Esta es la invitación del evento. Aquí se los voy a poner en pantalla ahorita para que la vean. Obviamente, conoce las obligaciones reales y las multas por incumplimiento de la NOM 35. Nos va a acompañar como expositora la licenciada Lorena García López y su servidor Roberto Valdés. Y ella tiene más de 24 años de experiencia trabajando en STPs, entonces pues obviamente también se la sabe de todas en cuanto al cumplimiento de todo esto de la norma. Perfecto. Pues, muy bueno, con todo, entonces pues obviamente no sé si tengas algún punto adicional que quieras agregar. No, pues nada más estar al pendiente, ya está avanzando lo que es la reforma fiscal 2020, prácticamente ya ha pasado por todos los filtros, ahorita nada más falta la parte del Senado, pero pues yo creo que ya en los próximos días podemos ya la noticia de que ya está aprobada la reforma fiscal y pues ahora sí a hacer un análisis un poquito más a detalle de esos cambios fiscales que pues están por implementarse a partir del 1 de enero. Temas ahí con plataformas digitales, algunos cambios que ya están prácticamente aprobados, pues tener toda la información a la mano para pues tomar decisiones en tiempo y forma. Es correcto, doctor. Sí, va a haber mucha leña de dónde cortar ahora con el tema de la reforma fiscal, ¿no, Conta? Es correcto. Entonces, por ahí vamos a estar reportando y pues por mi parte sería todo, don Robert. Bueno, pues gracias por tu tiempo, contador. Gusto saludarlo y pues por aquí nos vemos en la próxima emisión. Si Dios quiere. Nos habla, contador. Cuídense mucho. Saludos a todos. Hablamos.